Bienvenidos, bienvenidas a la 85ª edición de la Feria del Libro de Madrid. En esta edición volvemos a la cabina del libro, o el espacio donde conversamos con creadores y creadoras iberoamericanos que se mueven entre ambos lados del Atlántico. Nos encontramos en el espacio Talento a Bordo de Iberia y la pasajera que nos acompaña hoy en este vuelo sin escalas es la escritora cubana Elaine Vilar Madruga. ¿Cómo estás? Muy bien, a gusto de estar a bordo. Elaine está considerada como una de las voces más importantes de la literatura caribeña contemporánea. Ha publicado más de 10 novelas, entre las que se incluyen Salomé, La tiranía de las moscas, El cielo de la selva y La piel hembra. Elaine, eres una autora muy joven y a la vez muy prolífica. Me interesa conocer ese primer acercamiento o aterrizaje en el mundo de la literatura o algún momento clave en el que decidieras convertirte en escritora. Yo creo que el primer aterrizaje fue gracias al amor a los libros que me contagiaron mis familiares. Eran personas que adoraban el libro como objeto, pero también los misterios que un libro puede ocultar. Y yo desde muy chica dije que quería ser escritora, así que fue un aterrizaje rápido, pero a los 15 años tomé, vamos a decir, la decisión profesional. A los 16 obtuve un premio nacional en mi país, y luego pues ha ido caminando, viajando, volando, poco a poco hasta llegar ahora a La piel hembra, mi última novela, que vamos a decir ha sido un aterrizaje muy feliz y que conversa sobre muchos temas caribeños y sobre muchos temas del realismo mágico latinoamericano. Tus libros recorren territorios complejos como el cuerpo, el género, la memoria, la violencia y la opresión, y para resaltarlos utilizas recursos de la ciencia ficción y de lo fantástico. ¿De dónde surge o por qué surge esa decisión creativa? Viene del mestizaje que es propio de Latinoamérica, viene del mestizaje que es propio del Caribe, de esas fronteras que no son tales. Nos hacen creer a veces que tenemos fronteras que delimitan los géneros, que delimitan lo mágico de lo real, que delimitan lo ficticio de la realidad, pero en realidad nosotros entendemos en Latinoamérica y en el Caribe que esas puertas son puertas volubles, que se pueden cruzar con rapidez de un lado a otro. Al final la literatura es ese espacio de confluencia, es ese espacio de música, es ese espacio de sonido, donde pueden mezclarse la guitarra, los tambores, los violines, diferentes maneras de encontrar un lenguaje que esté asido a la tierra. A mí me sirve muchísimo pensar en esa tierra y en ese árbol que puede crecer en la tierra y que puede ramificarse de diferentes maneras y de diferentes formas. Aunque gran parte de tu obra se mueve en zonas oscuras, hay libros como La tiranía de las moscas, donde el humor ocupa un lugar muy importante, y como sabes, esta edición de la feria está dedicada al humor. Tienes además un humor crítico, corrosivo, a veces delirante. ¿Este humor aparece de manera consciente o es una mirada casi que involuntaria? Yo creo que es voluntaria e involuntaria a la misma vez. Involuntaria porque el humor lo llevamos a veces de forma crítica y política en el ADN de las referencias y en la sangre que nos corre por las venas. Pero también voluntaria en el sentido en que uno entiende que el humor es una herramienta para mirar el mundo. Y no mirar al mundo de forma complaciente, sino mirar el mundo cuando el mundo nos quema, cuando el mundo nos duele, cuando el mundo se nos pone frente a los ojos y el reflejo que tenemos de ese mundo no nos gusta. A mí, por ejemplo, me gusta trabajar muchísimo en el sentido del humor con el absurdo, y el absurdo contemporáneo, el absurdo de las sociedades en las que estamos viviendo, el absurdo de nuestras culturas, el absurdo de las decisiones políticas. Y creo que se ve dentro de mis textos, se ve en La tiranía de las moscas, se ve ahora también en La piel hembra, que son textos que están mirando a la realidad de frente y poniendo un espejo incómodo frente a los ojos de las lectoras, cuestionándonos qué vamos a hacer con esta realidad, qué vamos a hacer con este absurdo cotidiano. Has hablado de cómo tú enfrentas el humor, y en alguna ocasión, en una entrevista, leí que reírse de lo doloroso forma parte también de la tradición como cubana, pero creo que yo lo ampliaría a la tradición latinoamericana, de reírse de la política, un poco de las miserias, de la propia historia y de la actualidad. Cuando lo introduces en tu obra, el humor, buscas alguna reacción del lector, complicidad, generar una crítica, precisamente resistencia o alivio. A mí me gusta mucho la palabra resistencia, ¿no? La resistencia es la oposición a una forma de poder, una oposición a una manera en que nos creen, o que nos hacen creer que la vida existe desde los ámbitos políticos, económicos o sociales. A mí me gusta que el humor se vea como una manera de resistir los seres humanos, esto que estamos, los pobres de la tierra y las pobres de la tierra,
ante los poderes que rigen el mundo. Yo creo que el humor es una de las herramientas más fuertes que se nos ha concedido. Reírnos de nosotros mismos, mirar la desgracia y la tragedia a los ojos y tener aún así el valor de decir vamos a reírnos por un segundo, cuando la risa es un mecanismo que nos hace pensar en lo político y en los mundos posibles que queremos. Ya desde hace varios años publicas en España. ¿Cómo sientes que ha sido ese encuentro o ese desembarco y la relación con tus lectores acá? Es una relación muy hermosa. La verdad es que he sido muy, muy querida en España. Mis libros, que son mis hijos, han sido muy queridos en esta tierra, que es una tierra también de migrantes, es una tierra de ida y vuelta, es una tierra que tiene una relación importante con el mar y con el océano que nos separa y que también nos une. Yo creo que pensar en ese charco que divide, hay que cambiarlo, ¿no? Es que también es un charco que nos une y que nos aproxima. Mira, ayer estuve firmando aquí en la Feria del Libro y la verdad es que estaba muy feliz porque fue un encuentro maravilloso con las lectoras y los lectores y con mi nueva novela, que pues acaba de salir del horno, La piel hembra, y que ha sido muy, muy bien recibida acá en las tierras madrileñas. Me gusta que ya mencionaste la palabra migrante. Has hablado tú también en otras entrevistas que la literatura cubana actual es un ecosistema migrante. Por supuesto, es una comunidad creativa que por cuestiones históricas está un poco dispersa por distintos países. ¿Cómo influye esta realidad en tu manera de entender hoy la literatura cubana y tu lugar dentro de ella? Es que ya la realidad es diaspórica en todos sitios. Cuando regresas a un lugar y te das cuenta que ya no están tus amigos, que ya no están tus referencias, que ha cambiado el territorio y que ha cambiado el paisaje, pero sobre todo los territorios y los paisajes emocionales, que son incluso más importantes que los territorios y los paisajes geográficos o los espacios físicos. Yo pienso ya en la literatura de mi país no solo como aquella que se escribe en el Caimán, el que se escribe en la islita, sino todo aquel cubano, toda aquella cubana que escribe desde cualquier tipo de diáspora o de exilio. Y no está sucediendo ahora en los últimos 5 años, sino que lleva sucediendo décadas. Hay que reincorporar un poco esa mirada y reescribir un poco la mirada del canon de la literatura cubana para incluir a todas las voces que desde fuera también están pensando Cuba, que desde fuera están pensando Latinoamérica y por supuesto que están pensando el Caribe. Hemos hablado del tipo de humor que utilizas en tu obra, pero ¿qué tipo de humor disfrutas como lectora? ¿Tienes algunas referencias literarias? A mí me encanta el humor político, me encanta el humor negro, me encanta el humor hecho por mujeres que mira de forma crítica este mundo patriarcal que nos han heredado y que de alguna forma estamos tratando de correr de los bordes y de mirar de otra manera y de reescribir también. Hay una humorista, crítica y pensadora española que a mí me fascina también, autora, que se llama Enara Álvarez, la quiero muchísimo. Y es una persona que veo muchísimo sus sketches y sus monólogos, porque pienso que a la par que te ríes, la risa te hace adquirir esa conciencia de lo que a veces tienes institucionalizado o pensado que es una realidad. Y ese chispazo donde el humor te da la vuelta de tuerca y te dice, y te confronta a la realidad y te invita incluso a mirar a otras realidades posibles. Bueno, y ya para terminar y a modo de recomendación, si tuvieras que elegir un libro para acompañarte en un vuelo transatlántico, ¿cuál te llevarías? Bueno, pues yo me llevaría un libro que me fascina de la autora mexicana Gabriela Jáuregui, que también está invitada a la Feria del Libro de Madrid. Y el libro está también acabado de salir del horno, es una maravilla que publicó Lava Editorial y se llama Zorra. Es una novela sobre una pareja que huye, vamos a decir, o escapa a un lugar aislado y que ahí los viene a encontrar lo mismo de lo que estaban huyendo, de una forma metafórica. Yo creo que ese es el libro con el que el vuelo se les va a ir en nada. Gracias. Bueno, Elaine, muchas gracias por acompañarnos en este vuelo sin escalas y los esperamos en una próxima cabina del libro.